tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar. Hoy te adoramos y te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro
Familia, buenos días. Esperemos que estén disfrutando de este domingo. Te damos la bienvenida a esta transmisión de la reunión dominical de Iglesia Sublime Gracia. Te pedimos que invites a todos tus familiares, a tus hijos, a tus papás, para que puedan disfrutar de esta reunión, de este mensaje que viene de parte de Dios. Te queremos pedir en esta mañana que sigas conectado con nosotros también a la 1:15 en nuestra reunión de Aventura Kids. Esta reunión para los pequeños de casa, para que ellos puedan alabar, disfrutar, jugar un rato y también de escuchar la palabra de Dios. Es a la 1:15 para que permanezcan conectados aquí a través de YouTube o de Facebook. Te pedimos también que el día martes a las 8 de la noche te puedas conectar con nosotros a la reunión de Noches de Gracia, para que tú también pongas en las manos de Dios todas las peticiones que tengas en tu corazón y también que podamos agradecer por todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Te pido que también invites a toda tu familia y se pongan a orar, pongan en oración todas las situaciones que puedan tener en su casa. También te pido que tú pongas en tu corazón el dar el diezmo y la ofrenda para Dios, para la obra de Dios. Te vamos a aparecer aquí abajo las cuentas que van a estar apareciendo, donde puedes hacer las transferencias o puedes depositar, en la cual pues tú sabes que va a ser de bendición para muchas cosas, tanto para los gastos de la iglesia que siguen acumulándose o que siguen moviéndose, para eso y para mucho, mucho más. Todo para la obra de Dios, siempre va a ser para la obra de Dios. Y más que para la obra de Dios, también es para bendición de nosotros. Sabemos que la palabra dice de que es bendición realmente para nosotros, que Dios te regresa y te multiplica todo lo que tú das. Entonces te pedimos que permanezcas en esta transmisión y que la disfrutes con toda la familia. Bienvenidos. Hola hermanos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos una vez más. El día de hoy les voy a predicar acerca del poder del Evangelio. El Evangelio de Cristo es realmente poderoso. En los tiempos de Jesús, en todo el Imperio Romano, había toda clase de pecado. Practicaban homosexualidad, practicaban toda clase de aberraciones. Y lo tremendo de esto es que era tolerado por la mayoría de las personas. Pero de pronto el Señor conformó un grupo de 12 personas, 12 apóstoles, y ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Incluso cuando el Señor ascendió a los cielos y dijo: me voy y regresaré, los discípulos, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, predicaron de una manera tremenda las buenas nuevas del Evangelio. Esto trajo consecuencias. Esto permitió que muchas personas vinieran a Cristo, pero también provocó una persecución desmedida, una persecución extrema a sus vidas, a sus familias. Y lo legal en aquel entonces en el Imperio Romano era predicar que César era el Señor, que César era el único rey. Pero este pequeño grupo de personas, los apóstoles y los que se fueron añadiendo a través de los días, meses y años, tenían una predicación: que Jesús era el Rey, Jesús era el Señor, y que Cristo había muerto y había resucitado, y en sí la resurrección era el meollo de su predicación, ¿sí? Y los resultados comenzaron a llegar. Cuando alguien comienza a predicar algo relevante, como fue en esta ocasión el Evangelio, hay personas que lo abrazan, pero también hay personas que lo rechazan. Y bueno, comenzaron a suceder cosas. Siempre que el Evangelio está presente en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida social de una ciudad, comienzan a suceder cosas. No está todo tranquilo, comienzan a suceder cosas. ¿Qué comenzó a suceder? Vamos a leer varias porciones de la Biblia y nos vamos a dar cuenta que el Evangelio es algo que trastorna, es algo que sacude la sociedad. En Hechos capítulo 2, verso 40 al 47,
Algunos dicen que aquí se conformó oficialmente la iglesia. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos parte de la predicación de Pedro y sus resultados. Pedro comienza a predicar el evangelio de Cristo y suceden cosas. 3,000 personas en un solo día fueron añadidas a la iglesia de Cristo, y los apóstoles tenían gracia con el pueblo. Y uno diría, pues que así fuera siempre, pero no sucedió así siempre. Fue nada más como unos días de gracia solamente. Después sucedieron otras cosas que las vamos a ver, pero Pedro aprovechó ese tiempo de gracia. El evangelio, ¿sí?, en nuestras vidas necesita ser predicado. ¿Y cómo es predicado? Puede ser predicado compartiendo pasajes de la Biblia con otra persona, compartiendo el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hay personas que nos van a escuchar, y hay personas que nos van a rechazar. En este caso, vuelvo a repetir, fue un tiempo de gracia. En Hechos 4:1 está la historia del cojo que fue sanado. Pero antes de comenzar a leer, quiero decir esto acerca del cojo que fue sanado. Dios es infinitamente sabio, y en esta contingencia, en esta situación de la pandemia, creemos que la pandemia nos ha robado de nuestra paz, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, y que vamos a terminar miserables, vamos a terminar arrastrándonos como gusanos en la vida, y que va a haber mermas y pérdidas. Pero déjame decirte esto, porque el cojo fue sanado y no había recursos de por medio. De hecho, Pedro y Juan no tenían recursos para compartir, porque el cojo no estaba buscando ser sanado. El cojo estaba buscando dinero para ser alimentado y no morir de hambre. Entonces se me hace bien interesante esto. Vamos a comenzar a leer. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que creyeron era como de 5,000. Así que aquí tenemos a Pedro y a Juan delante de un cojo, y el cojo les dice: una limosnita por el amor de Dios. Y Pedro y Juan se tocan los bolsillos y no tienen nada, ni siquiera la mitad de un denario, ni la cuarta parte de un denario. No tenían nada. Y Pedro y Juan dijeron: ¿sabes qué, mi amigo? No tenemos nada para darte, no tenemos recursos. Así nos sentimos en medio de esta pandemia. Pareciera que no hay recursos, pero Dios es poderoso y sabio para hacer cosas con recursos y sin recursos. Una cosa es que tú y yo no tengamos los recursos que necesitamos ahora, pero otra cosa es pensar que Dios siempre tiene los recursos. Así que Pedro y Juan dicen: mi amigo, no tenemos nada para darte, pero lo que tenemos te lo damos.
En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. ¿Sí? Y el cojo se levantó y comenzó a caminar. Ahora, no sé, es nada más una teoría. Si Pedro y Juan hubieran tenido los recursos, hubieran tenido una moneda, posiblemente ellos le dan la moneda y no oran por él para ser sanado. Así que Dios va más allá de nuestros recursos. Dios obra más allá de nuestras posibilidades. Sin recursos, el cojo fue sanado. Sin recursos, se añadieron como 5,000 personas al reino de Dios en esa ocasión. Fueron 2,000 personas más que las que se añadieron el primer día de la predicación de Pedro. Así que me encanta cómo es Dios, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos usa en medio de una situación difícil como la que estamos pasando, y con recursos o sin recursos, Dios establece su reino en medio de este mundo. Hechos capítulo 5, verso 38. Es parte de la misma historia de Pedro y de Juan. Y dice: y ahora os digo, estas fueron palabras de Gamaliel, un maestro de la Biblia: apartaos de estos hombres y déjenlos ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la vas a poder destruir. No seas tal vez encontrándote luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra cómo Pedro y Juan predican el Evangelio, cómo Pedro y Juan son usados para sanar a un cojo, ¿sí? Y todos hubiéramos creído que todo el mundo iba a recibir esto con agrado, pero hubo personas que no lo recibieron, de tal manera que acabamos de leer que antes de soltarlos de la cárcel, ¿sí?, fueron azotados y fueron avisados de que no siguieran predicando el Evangelio. Pedro y Juan salen gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir persecución por causa de Cristo, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando se predica el Evangelio, las cosas nunca son igual, las cosas no se quedan pasivas, siempre algo va a suceder. Hechos capítulo 17, verso 1 al 9. Hechos me encanta porque es la historia del inicio de la iglesia, es la historia de cómo la iglesia estaba funcionando, cómo la iglesia estaba predicando el Evangelio y cómo la iglesia se estaba posesionando del mundo entero, del mundo conocido. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Aquí tenemos
a Pablo y a Silas, ¿sí? Pablo y Silas habían salido de Filipos con sus espaldas laceradas por los azotes recibidos. Usted puede recordar que Pablo y Silas fueron puestos en una cárcel y Dios los sacó de una manera milagrosa, mas sí fueron azotados, fueron lacerados. Después de esto llegaron a Tesalónica, ¿sí? Y los judíos de Tesalónica no recibieron el evangelio, se pusieron celosos de lo que estaban escuchando y les irritó. Juntaron personas, hombres ociosos, para intentar apagar el fervor misionero de estos apóstoles. Pero hay una frase que me resalta en estos versos que acabamos de leer. Dice que los hombres estaban gritando: estos que trastornan el mundo han venido acá, han llegado acá. El evangelio es un trastornador. Creo que de la forma en que lo estamos viendo, el evangelio es el trastornador número uno de las naciones, es el trastornador número uno de las sociedades, ¿sí? Porque el evangelio no deja a las personas iguales, las transforma, ¿sí? Romanos 1:16 dice. Ahora, antes de leer Romanos 1:16, trastornar, yo lo busqué en el diccionario y dice: invertir el orden de las cosas, o sea, cambiar el orden de las cosas. Lo que antes era en primer lugar, ahora es en último. Y cuando viene el evangelio a nuestras vidas, nos cambia totalmente, ¿sí? Muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, las cosas espirituales era lo último en lo cual nosotros pensábamos, era lo último en lo cual nosotros estábamos buscando, pero fuimos trastornados y se invirtieron las cosas, y ahora las cosas del reino es lo primero que nosotros buscamos, ¿sí? Vamos a leer Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué significa evangelio? Evangelio significa las buenas nuevas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? ¿Sí? Muchas buenas nuevas tienen una noticia mala y una buena. ¿Cuál le doy primero, la mala o la buena? Yo sé que la mala, ¿verdad? La mala es que todos hemos pecado, ¿sí? Y tenemos... Dios tiene el derecho de juzgarnos. La buena es que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para pagar el pecado que nosotros no pudimos pagar. Esas son las buenas nuevas, son buenas noticias. Así que el evangelio es poder trastornador para salvación. Pablo dice: no importa si eres judío, no importa si eres griego, hoy día podríamos decir, no importa si eres mexicano, norteamericano, brasileño, aún chino, no importa si eres oriental, no importa. El poder del evangelio tiene la habilidad de alcanzar las naciones, ¿sí? De modo que el evangelio es algo explosivo. Es algo explosivo que destruye el pecado, que destruye las ataduras. La palabra poder significa algo explosivo, significa dinamita. Y el evangelio significan buenas noticias. O sea, bien podríamos resumir como el poder del evangelio como noticias, buenas noticias explosivas. Y eso me encanta. Creo que es lo que nuestra generación está necesitando. Buenas noticias, no que terminan su brillo de un día a otro, sino buenas noticias que permanecen, ¿sí? Que son explosivas y que están de una generación a otra generación y las generaciones que sean necesarias. Yo voy a tomar un tiempo después de haberte leído varias porciones de la Escritura.
Te voy a dar unos ejemplos muy sencillos de la vida real, de la vida cotidiana, que nos muestran cómo el Evangelio de Dios es poderoso, cómo el Evangelio de Dios es trastornador, cómo el Evangelio de Dios cambia vidas, cambia sociedades. La historia nos cuenta de un hombre adinerado en Inglaterra que andaba buscando en el siglo antepasado, estaba buscando un lugar donde vendieran licor. Y era un pueblo, era una pequeña aldea. Y no estaba encontrando donde vendieran licor. Encontró de pronto un aldeano por ahí y le preguntó: oiga, buen señor, dígame, en este pueblo miserable, ¿dónde puedo encontrar un lugar para beber licor? El aldeano le contestó: miserable, no sé si sea este pueblo. Lo que sí sé es que hace 100 años un predicador llamado Juan Wesley nos predicó el Evangelio, y desde entonces no hay ni siquiera una gota de alcohol en este pueblo. Este es el poder del Evangelio. Dios, por medio de las buenas noticias explosivas, provoca aún que las personas dejen adicciones, como en este caso de bebidas embriagantes, y utilicen su dinero para cosas más edificantes, ¿no? Entonces, esta es una pequeña muestra de cómo el Evangelio explosivo, las buenas noticias, es un trastornador en medio de la sociedad. Sí. Se dice, por otra parte, que donde el predicador Billy Sunday predicaba, las cantinas se cerraban. ¿Era Billy Sunday? No, él nada más predicaba el Evangelio. El Evangelio en sí es poderoso. Dios puede usar a cualquier persona. Dios, en la Biblia vemos que usó una burra. Dios usó también la quijada de un burro. Y Dios usa lo que a Él le place usar para que su Evangelio llegue. Y yo creo que en medio de esta pandemia, el Evangelio ha sido algo muy importante en medio de la sociedad. Yo me he dado cuenta cómo en las redes sociales han sido inundadas por el Evangelio, por predicaciones, por devocionales, por reuniones de oración, y de una u otra manera la gente ve estas cosas, y el Evangelio es poderoso. Así que Dios es poderoso para cerrar cantinas. Dios es poderoso para que nosotros podamos vencer la adicción a las bebidas embriagantes. Dios es poderoso, su Evangelio es poderoso, ¿sí? Su Evangelio toca la vida de personas y la salva. Su Evangelio, como al cojo, lo hace andar. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio es el trastornador número 1 de las sociedades. Yo recuerdo haber leído cuando era niño, hace 50 años, leí algo que me llamó mucho la atención. En las islas del Pacífico, en una de las islas del Pacífico, hay un letrero cuando tú llegas a esa isla. Y el letrero dice así: cuando llegó J.G. Peyton, no había cristianos en esta isla. Pero cuando él se fue, no había paganos en esta isla. Este es el poder del Evangelio. No hay otra cosa más poderosa que el Evangelio para cambiar vidas para bien. Vidas para bien. Estamos hablando de un trastornador para bien. No hay ni siquiera una duda. El Evangelio tiene el poder para terminar con las maldiciones del licor. El Evangelio tiene el poder para barrer con todas las inmundicias de una familia, de una persona, de una sociedad. El Evangelio trastorna. Él invierte el orden de las cosas. Lo que para una persona no era pecaminoso,
ahora es pecaminoso y la persona va en búsqueda de la santidad, de las cosas que le agradan a Dios. Este es el poder del Evangelio. Creo sin lugar a dudas, sin tener una gota de duda, esta sociedad, nuestras familias, nuestros amigos, en medio de este trastorno, ¿sí?, de la pandemia, necesitan un trastorno espiritual. ¿Sí? Y con los recursos que tenemos, podemos hacer grandes y maravillosas cosas. No son finalmente nuestros recursos, es el poder del Evangelio. Lo dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Tú puedes decir, pero mi familiar es muy religioso, no importa. Tú puedes decir, pero mi hijo, mi amigo es alcohólico, no importa. Es drogadicto, no importa. La solución es el poder del Evangelio. Aún nosotros mismos los creyentes, hay áreas en nuestras vidas que necesitamos abrir para que sean expuestas al poder del Evangelio. Me encanta que Cristo nos haya dado el Evangelio, su palabra, su poder, su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que podamos experimentar el poder del Evangelio. Trastornador número 1 en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu Evangelio. Gracias por la Biblia. Gracias por tu palabra. Yo solamente leí algunas porciones, pero toda la Biblia está llena del poder del Evangelio. La misma muerte y resurrección tuya, Señor, es el poder del Evangelio. Son las buenas noticias. Y esto era lo que estaban predicando en aquel entonces. Un Cristo resucitado. La resurrección de Cristo. Señor, a cada persona que pudiera escuchar este mensaje, si hay alguna área en nuestra vida que necesita ser expuesta al poder del Evangelio, abrimos nuestra vida, Señor. Exponemos nuestra necesidad delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Si hay alguien que está escuchando por primera vez alguna predicación del Evangelio, que tú toques sus vidas, Señor, y ellos sepan que tú eres poderoso para cambiar sus vidas, Señor, para trastornar, Señor, sus prioridades en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, 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 amén. Tú superas lo que imaginé, tú superas
superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo dirás. Tú superas todo. Me cuidas, me abrazas, me El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a los pequeños y a los grandes. Aumentará el Señor bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén, amén, amén. Fue un placer saludarte en esta tarde. Que Dios te bendiga.